que ha marcado este museo con los diferentes ciclos de conferencia. Para ello se encuentra a mi lado, a mi derecha, doña Pilar Muñoz Calero, que es especialista en medicina ambiental, que nos disertará exactamente sobre las enfermedades ambientales, sus principios en el cual se desarrolla y los límites que tenemos de conocer o tener para, en cierta medida, protegernos. A mi izquierda, buenas noches, Pilar, bienvenida al museo. Gracias. A mi izquierda se encuentra don Pedro Namusaga, que es jefe de sección del ITC, del Instituto Tecnológico de Canarias, y el coordinador de la Semana de la Ciencia, ya que este ciclo de conferencias exactamente, Pedro, se enmarca dentro de la divulgación de la Semana de la Ciencia, que es a través del Gobierno de Canarias, que lo hacemos en todos los años en colaboración, ellos con nosotros con ellos y con otras instituciones. Pedro, buenas noches, bienvenido. Pedro va a ser también la persona que va a presentar el currículo de doña Pilar y posiblemente le cederé la palabra. Solamente debido al tema de la, aunque siempre lo decimos, pero hoy con mayor hincapié, debido al tema de la conferencia, sí rogaría encarecidamente, por favor, que apaguen los móviles, no que los pongan en silencio, que apaguen los móviles porque en la sala se encuentran personas que son un poco sensibles a ese tipo de artículos que nos han pedido, por favor, aparte de doña Pilar también por su sensibilidad y por el tema que vamos a tratar hoy. Intentemos crear una atmósfera lo más sano posible, en la medida que podamos, ¿verdad, Pilar? Muchas gracias. Bueno, yo sin más, le paso la palabra a don Pedro Namusaga, que va a hacer la presentación de doña Pilar. Buenas noches, nuevamente bienvenido y esperemos que disfrutemos de una buena charla. Gracias. Hola, buenas noches. Me alegra ver tantas personas interesadas por la temática que vamos a tratar hoy. Yo conozco hace relativamente poco a Pilar, sin embargo soy bastante sensible tanto a lo que supone la contaminación ambiental como a los efectos que genera, no solamente por profesión, sino también, bueno, por tener una hermana afectada en este caso, ¿no? Digo esto porque me parece importante también toda la parte no solamente académica o investigadora, sino emocional que se mueve alrededor de este tema. Diría, sin embargo, que algunas cositas, ¿no? Como que Pilar Muñoz Calero es neonatóloga, es pediatra, estomatóloga, tiene una gran formación y quizás para decir algunas cosas simplemente que la conozcan un poco más, yo diría que es una persona apasionada, ¿no? Apasionada con el trabajo que hace y quizás con una misión. Esa es como la conozco yo desde que la vi por primera vez en un congreso de medicina ambiental que hubo en Madrid, ¿no? Este año. Y esa pasión viene también de haber sido afectada por sensibilidad química múltiple, fatiga crónica, que le llevó a estar pues realmente débil y sufriendo bastante. Y todo lo que supone su recuperación ha sido ahora dedicada a estar cerca de personas que también están sufriendo esta enfermedad y a la labor de concienciación que hace desde la Fundación Alborada. Por tanto, a mí, siempre que veo una persona que habla no solamente de lo que conoce, sino de lo que ha padecido y por lo que se mueve, me parece que es todavía más significativo, ¿no? Y sin más, les dejo con Pilar para escuchar esta charla. Muchas gracias, Pilar. Muchísimas gracias a todos por haber venido aquí. Muchísimas gracias a Pedro. También quería agradecerle al Gobierno de Canarias, al Museo Elder y a la Agencia Canaria de Investigación. Efectivamente, yo conocí a Pedro en un congreso. Yo soy presidenta de la Fundación Alborada y llevamos durante 6 años haciendo un congreso de medicina ambiental donde acuden expertos a nivel internacional que tratan todo este tipo de enfermedades. El año pasado en junio del año pasado, fue el 6º Congreso de Medicina Ambiental, donde conocí a Pedro. Precisamente lo comento ahora porque él lo ha comentado ya, por tener una hermana afectada, acudió al Congreso y me llamó la atención porque iba él con un amigo suyo, médico, y realmente no se perdían una sola charla. Realmente son congresos largos, duran normalmente 3-4 días, entonces es muy raro que una persona prácticamente esté permanentemente en todas las conferencias. Hay gente que entra, que sale, que van, y realmente me sorprendió, ¿no? Y durante ese congreso pues se acercó un momento determinado y ya fue cuando me comentó
que tenía una hermana afectada y que tenía mucho interés en conocerme y en conocer lo que yo estaba haciendo. Efectivamente, yo también soy una persona afectada. Hoy realmente para mí es un milagro poder estar aquí. Hace como unos 5 años yo estaba luchando entre la vida y la muerte. Me quedé paralítica prácticamente en silla de ruedas, no podía ni caminar, no podía ni comer ni beber, no toleraba prácticamente ni el agua. Y cuando fui a Estados Unidos en un avión especial, porque no podía coger un avión privado, simplemente un avión comercial normal, porque cualquier persona que llevara cualquier producto mínimo, aunque fuera una dosis mínima de colonia o de cualquier jabón o algo que pudiera llevar en la ropa, podría llegar realmente a provocar una reacción tan severa en mí que me podría incluso provocar hasta la muerte. En aquellos momentos en los que tenía pues casi 30 kilos menos que ahora. Y allí me fui a Estados Unidos, a Dallas, donde sabía que estaba un centro, el Centro de Medicina Ambiental, que llevaban más de 30 años tratando y que habían visto a más de 30.000 personas afectadas de estos problemas, sobre todo del mío, ¿no?, de sensibilidad química múltiple. Cuando llegué allí, pues la verdad que para mí fue muy doloroso cuando me encontré al mayor experto que había, el doctor William Rea. William Rea es el padre de la medicina ambiental y también es afectado de sensibilidad química múltiple. Hoy día está muy bien, como estoy yo también, después de los tratamientos. Y cuando llegué allí, realmente me miró y me dijo, no creo que pueda hacer nada por ti, has venido muy tarde y no sé si voy a poder realmente ayudarte. Yo recuerdo que le miré a los ojos fijamente y dije, sí, me vas a ayudar. Había dejado en Madrid a un hijo mío de 14 años que vino a despedirse de mí y lo único que le dije, no te preocupes que voy a volver, y así fue una lucha, ¿no?, durante 7 meses de tratamiento muy duro, y fue, bueno, logré vencer esto, después cuando volví, estuve durante mucho tiempo también muy sensible, llegué a estar durante un año entero en una habitación encerrada con mascarilla sin poder ver absolutamente a nadie. Y realmente pues pensé que iba a ser prácticamente imposible que yo pudiera coger un avión. Por supuesto, eso me parecía algo inviable, que yo pudiera ir a cualquier sitio público y menos estar, bueno, pues en un lugar como este, ¿no? Ya llevo prácticamente 2 años ya recuperada totalmente. De hecho, estoy continuamente dando conferencias por toda España. Y bueno, pues para mí es un honor, tengo verdadera pasión por lo que hago, como dice Pedro, aparte del conocimiento que adquirí incluso cuando estaba enferma en Dallas. Los martes todos los médicos se reunían y me invitaban a que yo acudiera, como yo era médico además de afectada, pues me invitaban a que yo pudiera acudir a esos ratos después donde empezaban a discutir casos de personas realmente que estaban muy afectadas. Y allí iba los ratos que podía, al principio en mi silla de ruedas, casi sin poder caminar, y al final, bueno, pues ya por supuesto mucho más. Y ahí empezó mi preparación como médica experta en medicina ambiental. Hoy día seguimos, bueno, pues luchando. Tengo ya una consulta donde acude gente de toda España y donde pues puedo mandar un mensaje muy incómodo, que es que realmente estamos rodeados de multitud de tóxicos que nos están envenenando, que nos están matando, que nos están haciendo mucho daño, pero también puedo mandar un mensaje de esperanza. Y es que podemos cambiar las cosas, podemos cambiar nuestro entorno, y cuando las personas están afectadas también podemos mejorar y podemos llegar a hacer una vida prácticamente normal. A ver si se oye bien, ¿no? Bueno, prefiero estar de pie. Realmente a mí no hace falta que me miréis, sobre todo las diapositivas. Realmente es una charla compleja. He intentado hacerla lo más sencilla posible y luego después pues habrá preguntas y todas aquellas dudas que tengáis pues intentaré resolverlas. Bueno, antes de comenzar quería hacer una pequeña reflexión, siempre la suelo hacer cuando empiezo mis charlas, en el que formamos parte de la naturaleza. Todos sabemos, ¿no?, que en el fondo somos naturaleza y podemos vivir conectados con ella, con nosotros mismos, o bien lo que ocurre normalmente, desconectados. He cogido algunas de las imágenes tan terribles cuando realmente pensamos que los animales son objetos, que las plantas son objetos, que no
que nada, que realmente todo lo que existe en la naturaleza somos los amos y los dueños y que podemos hacer y manejarlo sin darnos cuenta de lo que podemos llegar a producir. Esta desconexión, esta falta de conciencia realmente de que somos parte de la naturaleza, nos ha llevado al uso y al abuso indiscriminado de multitud de sustancias potencialmente tóxicas. Voy a describir algunos datos, como algunas cifras que estoy segura de que os van a llamar la atención. Ha habido al menos 21 envenenamientos masivos de pesticidas en el mundo, incluyendo 5 en Estados Unidos. De 132 millones de kilos de pesticidas usados, casi 4 millones fueron identificados como agentes causantes de cáncer en California. Un estudio de la Universidad de Elche ha revelado que los últimos 35 kilómetros del río Segura contienen un nivel de cadmio que triplica el máximo autorizado por la Organización Mundial de la Salud. El cadmio es un metal pesado, es muy tóxico, es acumulativo y puede provocar muchas enfermedades. Hay más de 1.500 aditivos que se usan para mejorar el sabor, la conservación y la apariencia de los alimentos. Algunos investigadores en Estados Unidos han encontrado que 1 de cada 8 componentes de los 82.000 utilizados en los productos de cuidado personal son químicos industriales que resultan tóxicos y cancerígenos. Cuando hablo de productos de cuidado personal, me estoy refiriendo a jabones, cremas, colonias, suavizantes, como ya iremos viendo más adelante. Esto ha propiciado la aparición de lo que llamamos enfermedades ambientales. Y por eso nace entonces la medicina ambiental, como aquella que tiene como objetivo diagnosticar y tratar las patologías derivadas de la influencia y de las consecuencias del entorno ambiental en el que se desarrolla el ser humano. Las patologías ambientales se producen como reacciones adversas a niveles ambientales de químicos tóxicos que están en el aire, alimentos y agua. Estoy hablando de reacciones adversas que pueden ser desde leves a muy severas y niveles de tóxicos a veces mínimos, insignificantes. Hay una serie de principios básicos que creo que es importante que conozcamos en la medicina ambiental. Vamos a empezar por la carga corporal total. Debemos saber que estamos en contacto. Aquí he puesto sobre todo solamente algunos ejemplos de muchas de las sustancias en las que estamos en contacto a diario, como pueden ser, por supuesto, ya sabemos, los automóviles, el dióxido de azufre y otros muchos contaminantes más. El formaldehído. El formaldehído es una sustancia muy tóxica, está en la ropa. Cuando la ropa es nueva, le ponen normalmente formaldehído para conservarla y es una sustancia bastante tóxica en aglomerados, en muchas maderas, que son sobre todo aglomerados, cargas electromagnéticas como ordenadores, teléfonos, wifi, etcétera. Organofosforados, como son ya todos los pesticidas que pueden estar en frutas, verduras, el fenol, el cloro, están muchos antisépticos en el agua, el flúor también en la pasta de dientes, bisfenol A, sobre todo en los plásticos. Eso es muy importante porque incluso en Canadá ya están prohibiendo el bisfenol A, puesto que se sabe que es una sustancia que llamamos que es un disruptor endocrino. Es una molécula, es una sustancia tóxica que imita la molécula de estrógenos, es decir, el cuerpo no sabe distinguir si es un bisfenol A y es una molécula que es igual que el estrógeno, no sabe si es el estrógeno verdadero o si es realmente un saboteador que está en el organismo y que está imitando la molécula. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Pues que cada vez está más vinculado al cáncer de mama. A la mayor frecuencia de cáncer de mama es uno de los productos que más se relaciona con el cáncer de mama. Los talatos, parabenes, que están sobre todo en muchos perfumes y cosméticos. Todo esto va haciendo que al estar en contacto día a día con toda esta cantidad, multitud de sustancias, la carga tóxica como un bidón, imaginaros, va aumentando en nuestro organismo. ¿Qué debemos saber también sobre esta carga? Bueno, pues que sabemos que es la cantidad total de contaminantes, ya os he dicho, que puede haber en el aire, en el agua y en los alimentos, que el cuerpo va incorporando y que tiene que procesar
para poder mantener la homeostasis. Llamamos homeostasis a la capacidad que tiene el cuerpo de equilibrarse a sí mismo. Es decir, imaginaros un muelle, el cuerpo en un momento determinado puede recibir agresiones, entonces es como un muelle que lo vas estirando, estirando, pero el muelle siempre vuelve a su sitio. Eso es la capacidad que tiene el cuerpo. El cuerpo puede en un momento determinado defenderse ante esas agresiones y vuelve siempre a su sitio, hasta que llega un momento en el que eso se rompe y es como si un muelle se rompiera, entonces ya el cuerpo no es capaz de recuperar la capacidad de sanar. A más carga, por supuesto, más desequilibrio en la homeostasis, en este equilibrio que hemos hablado. La carga se eleva o bien por aumento de exposición a un número mayor de contaminantes o porque se produzca un mayor daño a los tejidos. Puede que nuestro cuerpo vaya acumulándose tóxicos y eso va dañándolo, pero también puede que si algunos órganos empiezan ya a fallar y empiezan a funcionar peor, pues también la carga tóxica lógicamente va a seguir aumentando. Estos daños pueden alterar los sistemas de detoxificación, ya lo nombraremos luego un poco más adelante, cambiar rutas de conjugación, esto tiene que ver también con la detoxificación, cambiar la sensibilidad de receptores celulares y o vaciar el organismo de diferentes nutrientes. Vamos a pasar ahora al concepto de lo que es la adaptación. Bueno, sabemos que la adaptación todos hemos oído y siempre hemos pensado, venimos de la teoría además de Darwin, que siempre sobrevive el más fuerte, que es muy importante adaptarse. Entonces yo quiero que quede bien claro una cosa, la adaptación es necesaria, pero también peligrosa. Es decir, la adaptación es muy importante para un proceso agudo, para un momento determinado, pero no para de una forma crónica. Porque os voy a poner un ejemplo que seguro con esto lo vais a entender muy fácilmente. Se hizo de hecho un experimento en el que se ponía en un envase de agua y se metió una rana, ese agua estaba calentada a una temperatura pues muy templadita y entonces la rana estaba dentro del agua y iban poquito a poquito, cada día iban subiendo un grado, 25, 30, 35, llegó un momento que se llegó a una temperatura tal en la cual la rana se fue durmiendo hasta que murió, se fue adaptando poco a poco. Su cuerpo no notaba, su cuerpo no era capaz, no era suficiente la alarma que provocaba, de tal manera que se fue adaptando a eso hasta que simplemente poco a poco se fue muriendo. En otro cacharro que había con agua, se calentó ese agua y se metió una rana y esa rana inmediatamente salió porque su capacidad de alarma y de reaccionar ante ese estímulo estaba despierto y no se adaptó. Por lo tanto, con esto quiero que quede bien claro que es muy importante porque esa adaptación, si nosotros poco a poco nos vamos acumulando tóxicos día a día, sin darnos cuenta, un poquito cada día, llega un momento en que nos puede pasar eso, que es lo que efectivamente, de hecho, está pasando, como ya veremos también un poco más adelante. Sobre la bipolaridad, bueno, también es otro de los procesos, otro de los mecanismos que se produce y que la medicina ambiental incorpora. Os voy a explicar un poquito, de una manera sencilla. Imaginaos que un tóxico, ¿vale?, entra en el organismo, entonces un par de horas o días después se produce un proceso de estimulación. ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo, al ver que un tóxico ha entrado en su organismo, hay una serie de enzimas que son muy importantes, que nos tienen que ayudar a desintoxicar, a eliminar esa sustancia que ha entrado en nuestro cuerpo. Entonces esas enzimas empiezan a sintetizarse en el cuerpo, es decir, el cuerpo empieza a crear más cantidad de enzimas para intentar, y es como si de repente el cuerpo, como un coche, imaginaros cuando lo ponemos a muchas revoluciones, pues entonces el coche está pues en ese momento es muy activo y es capaz de tener mucha fuerza. Eso es lo que ocurre en un principio cuando a veces un tóxico entra en nuestro organismo. ¿Qué es lo que ocurre si el tóxico entonces lo quitamos? Pues en ese momento se produce pues, como una falta de, ya el cuerpo deja de producir esa síntesis, esas enzimas para intentar defendernos de él y entonces los sistemas empiezan a apagarse hasta el punto, pero si el tóxico continúa entrando, lo que ocurre es que nuestro cuerpo ya no puede defenderse, empieza a romperse las reservas del organismo, empiezan a acabarse, empieza a haber un vacío de nutrientes necesarios para ayudarnos a desintoxicar, empieza a haber una incapacidad para producir energía, una alteración del metabolismo y aparece un estado de agotamiento. Por eso hablamos de bipolaridad, porque primero hay una estimulación cuando nos ponemos en contacto con los tóxicos para después aparecer un estado de agotamiento o de depresión. Pasamos al fenómeno de cambio. Esto simplemente deciros pues que cuando nos exponemos a un tóxico, los síntomas a veces aparecen en un órgano,
Por ejemplo, puede ser, imaginaros, a personas que le afecta directamente el sistema respiratorio, pero si seguimos expuestos al tóxico, el órgano puede cambiar, puede empezar a haber problemas renales, puede empezar a haber cansancio, puede empezar a haber otros síntomas en otros órganos. El fenómeno de expansión simplemente lo que quiere decir es que también cada vez podemos ir siendo más sensibles a más tóxicos y más órganos pueden estar dañados. Es decir, a lo mejor puede haber en un principio alguna persona que a lo mejor empieza a sentirse sensible cuando entra en un lugar y de repente le parece que tiene sensibilidad a un tipo de colonia, pero a lo mejor hay otros productos que no le producen ninguna sensibilidad, pero de repente con el tiempo va diciendo, oye, aquello que parecía que no, pues ahora resulta que pasa por una gasolinera, pues ahora resulta que el humo de tabaco, pues empieza cada vez más a ser más sensible a más cosas y empieza cada vez más a tener más órganos afectados, por lo tanto los síntomas empiezan a multiplicarse. Pasamos también a la individualidad bioquímica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada uno vamos a reaccionar de todas maneras de una manera diferente ante el mismo agente. Todos sabemos, nadie duda que el tabaco es malo, ¿verdad? Ya lo sabemos, lo tenemos muy claro. Y no todo el mundo que fuma, sin embargo, le va a producir el mismo efecto. Hay personas que fuman y pueden tener un cáncer de pulmón y sin embargo otras personas que fuman y pueden tener una bronquitis o pueden tener un enfisema o pueden tener un catarro, es decir, pero eso no significa, ¿por qué? Pues porque hay una individualidad bioquímica. Cada persona reacciona de una manera determinada y va a depender de diferentes cosas. De factores genéticos, por supuesto, tenemos una predisposición genética que varía en unas personas a otras. El estado de nutrición y carga tóxica ya en el útero, esto es muy importante. Nosotros tenemos a personas afectadas, a niños de 2 años, de 5 años, de 9 años. ¿Qué quiere decir? Dice, hay gente, dice, ¿cómo es posible? Niños tan pequeños, no les ha dado tiempo, no llevan viviendo tanto tiempo ni exponiéndose a tantos tóxicos, no, porque ya en el útero se han empezado a intoxicar, porque los tóxicos, la mayoría de ellos son lipofílicos. ¿Qué quiere decir eso? Que viven muy bien dentro de las grasas, de todo lo que contenga la grasa. Por lo tanto, la placenta es un elemento con mucha grasa y entonces los tóxicos se depositan ahí y pasan y atraviesan la placenta y pueden afectar al bebé cuando está en el útero. Y no solamente eso, sino también la leche materna. También es un lugar donde los tóxicos se pueden depositar. De hecho, hay en algunos países, en algún momento determinado, por ejemplo en Japón, la leche materna fue considerada incluso residuo tóxico. Y se les recomendaba a las madres que tuvieran cuidado cuando dieran la leche porque se había analizado una cantidad de leche materna y se había visto que tenían una cantidad enorme de pesticidas y de muchas sustancias tóxicas. Es decir, por lo tanto, ya pueden venir niños con una vulnerabilidad y con una facilidad para poder ser personas afectadas. Va a depender también del estado de nutrición y de la carga corporal en el momento de la exposición. Si una persona está en ese momento más vulnerable, más desnutrida, lógicamente va a estar más débil y cuando se exponga a la sustancia, lógicamente, pues va a reaccionar peor. Y un sistema de detoxificación de enzimas también, un sistema inmune individual diferente. ¿Cuántas enfermedades pueden tener a los tóxicos como factor implicado? Aquí he puesto solamente algunas de ellas, por supuesto que pueden ser todavía muchas más. Pero estamos hablando de la sensibilidad química múltiple, del autismo, de la enfermedad de Parkinson, de la fibromialgia, del síndrome de fatiga crónica, de enfermedad de Alzheimer, cáncer, epilepsia, asma, hiperactividad. Os suenan muchas de ellas, ¿verdad? Bueno, pues por supuesto son multicausales, hay muchas causas que pueden influir, pero lo que sí que se sabe, hay estudios suficientes en los que demuestran que está implicado los factores ambientales en una gran medida en todas ellas. Bueno, como son muchas la cantidad de enfermedades y realmente hay una base común en todas ellas, quizá pues he decidido hablaros un poco más en profundidad sobre lo que es la sensibilidad química múltiple, SQM también se llama, no sé si habéis oído hablar de ella, porque, bueno, quizá porque también es una enfermedad a la que yo, como ya os he dicho, soy afectada y he estado y sé realmente el calvario, ¿no?, que se puede pasar con ella, y porque además es una enfermedad cada vez más frecuente. Ahora mismo se está hablando de un 5% de ya diagnosticados, pero se está hablando de un 15% de la población en diferentes medidas, diferentes grados, desde leves, moderados, a severos. Una persona que entra, por ejemplo, en un metro, en un autobús, y que ya a lo mejor se encuentra a una señora que acaba de entrar por la mañana, recién duchada, que se ha puesto colonia, que se ha puesto laca en el pelo, que se ha puesto, o un señor con un aftershave muy potente, o alguien y que ya empieza a notar pues náuseas o mareo, que se encuentra mal, o le duele la cabeza.
entonces esa persona ya puede empezar a sospechar que tiene algún grado de sensibilidad química. Es químicamente sensible a alguna serie de productos, hasta grados moderados y grados severos, como cada vez hay más gente encerradas en sus casas, con mascarillas, que no pueden prácticamente ni salir a la calle. Bueno, vamos a empezar por lo que sería la definición. Es una de las manifestaciones más importantes de la enfermedad ambiental, como ya os he dicho, y es una reacción adversa del organismo a niveles ambientales de químicos tóxicos mínimos, es decir, pueden ser niveles, se dice que las personas afectadas con sensibilidad química múltiple pueden llegar incluso a percibir olores 1000 veces más que una persona normal. Es decir, es un grado de percepción realmente enorme. Entonces, es algo que nosotros normalmente tenemos la costumbre de medir las cosas en función de cómo nosotros las sentimos. Entonces, es muy difícil si a lo mejor en un momento determinado alguien entra y dice, uy, me huele lo que llevas, a lo mejor llevas una ropa que, uy, no, imposible, porque no me lo he lavado, no lo pueden comprender, pero realmente esa persona lo está oliendo, lo está percibiendo, y no es el hecho solamente de que lo huela, es que eso le está provocando una reacción en su organismo, y realmente a veces pueden ser reacciones que pueden tardar incluso mucho tiempo en mejorar o incluso en desaparecer. Vamos a ver algunos factores que pueden influir en su incidencia. Pues el ambiente químico y contaminantes ambientales. Algunas cifras también importantes. Según la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, hay más de 4 millones de compuestos químicos. 60.000 se producen comercialmente. Debido al acelerado crecimiento de la tecnología, cada día se introducen al menos 3 compuestos nuevos. Y todos ellos sin haber demostrado antes su inocuidad. Es decir, se lanzan al mercado sin saber si eso puede ser dañino o no. Cerca de 700 se han añadido al agua potable. Aproximadamente el 50% de los que penetran en la atmósfera son generados por el hombre. Muchos de ellos se añaden deliberadamente a los alimentos, como pueden ser potenciadores del sabor, como pueden ser aditivos, conservantes, colorantes, saborizantes. En 1987, la industria americana vertió 11 billones de kilos de químicos tóxicos al aire, al agua y a los alimentos. Bueno, estos tipos de contaminantes ambientales pueden ser inorgánicos, ozono, monóxido de carbono, óxido nitroso, dióxido de azufre, muchos de ellos que se emanan por los coches. Y orgánicos pueden ser pesticidas, que están en casi todos los alimentos, que no son cultivados de una forma cuidadosa, como los que pueden ser los alimentos, los productos ecológicos o biológicos. Formaldehído, como os he dicho, que pues que puede estar en la ropa, puede estar en el interior de las viviendas, es muy frecuente. A veces se han hecho mediciones en el interior de las casas y se han medido no sé cuántas partes por millón, a veces unas cifras elevadísimas, porque es muy frecuente, pueden estar en muchas moquetas, pueden estar, como os comentaba antes, en muchos muebles. Disolventes, terpenos. Los terpenos son sustancias que están en la naturaleza, que tienen que ver, y sintéticos también están en muchos lugares. Por ejemplo, no sé si tendréis alguna endodoncia hecha, ¿no?, en la boca, pues por ejemplo la gutapercha, que es uno de los materiales que se utiliza para hacer esa endodoncia, pues está hecha con terpenos. Por eso hay muchas veces que en la medicina ambiental tenemos muy en cuenta la boca, porque es uno de los lugares donde pueden haber más focos, las amalgamas de mercurio, las endodoncias, es decir, todas estas sustancias a veces pueden ser peligrosas. Productos de limpieza, humos de cigarrillos, compuestos biológicos. Vamos a hablar sobre las causas. Bueno, pueden ser diferentes las causas, ¿no? Son tóxicos siempre, pero puede ser por exposición masiva a carga tóxica aguda. Por ejemplo, ha habido 3 incidentes en la historia realmente graves en los que ya desde entonces ha habido personas con sensibilidad química múltiple. O sea, no es algo reciente, es desconocido porque no se ha conocido hasta ahora, pero ya desde los años 50 me parece que fueron los primeros casos de gente afectada con sensibilidad química múltiple. Fue en la Segunda Guerra Mundial cuando utilizaban el gas mostaza, uno de los lugares donde aparecieron después de la guerra personas afectadas con sensibilidad química múltiple. Después, en la guerra de Vietnam, el agente naranja se llama, es un
Bueno, es un fertilizante muy potente, un herbicida que se utiliza y que se llamaba el agente naranja porque lo llevaban en bidones de color naranja. Y realmente es una sustancia que se utilizaba en una guerra, una arma química, realmente, ¿no? Hoy día todavía se sigue utilizando en algunos, a veces los mezclan en papeles, a veces se utilizan en los periódicos, ese papel, a veces ese papel de periódico que a veces huele tan fuerte, ¿no? Pues a veces lleva una cantidad de agente naranja. Y luego otro de los realmente de los acontecimientos más terribles que ocurrieron, en el que a partir de ahí aparecieron muchas personas con sensibilidad química múltiple, fue en Bhopal. No sé si conocéis Bhopal, hace unos 45 o 50 años ya. Bhopal es una ciudad de la India en el que aproximadamente 1 millón de habitantes, y se hizo la Union Carbide, una empresa americana, pues hizo una fábrica de pesticidas, y prometiendo que eso iba a acabar prácticamente con el hambre, que iban a dar muchos puestos de trabajo. Bueno, pues con la enorme desgracia que hubo un accidente en el cual pues hubo una fuga de un gas muy tóxico, cianatos, y que ocurrió pues a medianoche. De hecho, Dominique Lapierre y Javier Moro, su sobrino, escribieron un libro que os recomiendo que lo leáis, que se llamaba Era medianoche en Bhopal, donde describe esta gran tragedia que hubo, donde murieron hasta 30.000 personas. Se habla de que murieron porque a medianoche hubo este escape, pilló a la población dormida y no se dieron cuenta. Fue un gas que fue penetrando en todas las personas, y realmente, aparte de esas 30.000 personas, muchas otras quedaron afectadas, y a día de hoy, 50 años casi después, todavía sigue estando el agua contaminada. Yo tuve la ocasión de estuve yendo allí antes de estar enferma, y estuve colaborando con un pequeño hospital que hizo allí, una pequeña clínica que hizo allí Greenpeace, la organización que vosotros conocéis, ¿no?, ecológica. Greenpeace hizo allí una pequeña clínica para ayudar a todas estas personas a intentar, bueno, pues ayudar a tratarles, ¿no? Y realmente era terrorífico ver ese agua. Yo llegué incluso a probarla, y era un agua que simplemente tocarla te ponía la lengua en carne viva. O sea, era tremendo. Tenían que preparar a los bebés los biberones con ese agua porque no tenían posibilidad de tener otro agua. Estoy hablando ya de casi 50 años después de aquella tragedia, ¿no? Pues a partir de ese momento, en aquel lugar aparecieron muchas personas afectadas de sensibilidad química múltiple, que hoy día todavía padecen. Otra de las, esto sería más o menos cuando es una exposición aguda, sería un 13% aproximadamente de los casos. El 1% puede ser siguiendo a una infección severa vírica, bacteriana o parásitos. Por exposición a dosis ambientales de químicos tóxicos después de un traumatismo, un trauma masivo, en un 12% de los casos, un parto, un 9%, y una cirugía, un 2%. Yo tengo a veces pacientes que me vienen después de haber tenido una cirugía, o después de haber tenido un accidente, de haber tenido un trauma tanto psicológico fuerte como físico, y que realmente se le ha desencadenado la sensibilidad química. Y luego por exposiciones crónicas acumuladas en el tiempo, que realmente es lo más frecuente, es el 63%, que es lo que os hablaba antes de lo que es el fenómeno de adaptación, es decir, lo que vamos continuamente, desde que nos levantamos, lo que nos ponemos pues en el champú y el suavizante y en la ropa y lo que todo utilizamos, y luego vamos al metro, al autobús, y luego vamos al lugar de trabajo, y estamos continuamente, y luego comemos alimentos que tienen aditivos, que tienen conservantes. Es decir, esas pequeñas dosis, poco a poco, van haciendo que en un momento determinado se pueda producir también una sensibilidad química múltiple, llamando fenómeno de enmascaramiento, como vemos ahora aquí. ¿Por qué? Porque realmente no se tiene conciencia, ya que las dosis que desencadenan los síntomas son mínimas, son tan pequeñas, que es esa pequeña adaptación, ¿no?, que vamos poco a poco y no nos vamos dando cuenta. Se va produciendo entonces una ruptura en los mecanismos de resistencia del cuerpo, crece la vulnerabilidad del individuo, entonces va apareciendo la sensibilidad a los químicos, y luego se va produciendo lo que hemos visto, el fenómeno de expansión, es decir, cada vez los órganos se van afectando más, cada vez vamos siendo más sensibles a más tóxicos, hasta que al final se acaba produciendo ya el daño orgánico. Vamos a ver, por último, daño tóxico al organismo.
Bueno, aquí quería también hacer un poquito, dar una pequeña explicación. Me imagino que todos habréis oído, siempre hemos oído, y de hecho en la toxicología, en la carrera de medicina, hemos estudiado que siempre es directamente proporcional el daño a la cantidad de exposición, es decir, a más cantidad de veneno, siempre, lógicamente, pues es mayor el envenenamiento, pero ya no es exactamente así, es decir, eso influye, pero se ha visto incluso en algunos casos que a dosis más pequeñas son más peligrosas que a dosis más elevadas. Eso es porque en las membranas de las células existen unos receptores y llega un momento, por ejemplo, en algunos de los tóxicos que os he dicho antes, como el bisfenol A, que está en los plásticos, o como los talatos, bueno, pues esas sustancias son imitadoras de algunas moléculas como los estrógenos, ¿no? Ya os lo he comentado. Entonces hay unos receptores en las membranas que llega un momento en que esas sustancias, las moléculas, llegan a esos receptores. ¿Qué ocurre? Que con que simplemente el 1% de esos receptores ya estén activados, pues ya realmente producen un efecto en el organismo. Si subimos la dosis y ponemos más tóxicos, ¿qué es lo que ocurre? Lógicamente diríamos, pues peor todavía. No, porque el organismo de repente recibe eso como algo peligroso, que con el 1% no lo recibe como peligroso y recibe como peligroso al ser más y entonces frena el efecto, por lo tanto, es incluso más perjudicial cuando la dosis es más pequeña que cuando es más alto. Esto ha sido realmente un concepto que ha revolucionado un poco la toxicología, porque hay que tener cuidado, porque entonces ya no solamente hay que tener en cuenta la dosis, sino también el efecto de algunas de esas sustancias. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los niveles considerados bajos por los estándares de hoy, pues realmente no son correctos. Bajos, ¿quién decide que son bajos? ¿Quién decide que, por ejemplo, es normal que tengamos unos niveles determinados de mercurio? Si es que el mercurio no tendría que estar en nuestro cuerpo, o de cadmio, o de plomo. Es decir, son sustancias que no nos pertenecen, son xenobióticos. Xenobiótico quiere decir es ajeno a la vida. El cuerpo no sabe qué hacer con ello. Es decir, nosotros tomamos cualquier nutriente y el cuerpo lo utiliza para asimilarlo, lo metaboliza, lo asimila y lo utiliza pues como para volver otra vez a formar nuestro organismo, lo que nosotros llamamos el anabolismo, es decir, que el cuerpo lo utiliza y sabe qué hacer con ello, pero cuando le llega un tóxico esto, no sabe qué hacer con ello, dice, ¿y ahora qué hago yo con esto? Esto es un agente que no pertenece realmente a nuestro cuerpo, entonces el cuerpo tiene que intentar eliminarlo, pero no siempre lo consigue, porque hay veces que imaginaros, como en una autopista, imaginaros que llegan un montón de coches y llega el peaje. Pues nosotros para desintoxicar nuestro organismo tenemos también esos peajes. Y si hay una carga tóxica, como ya hemos visto, elevada, pues llega un momento en el que si tienen muchos coches, imaginaros que alguna de las personas que están en uno de esos peajes o alguna de las maquinitas está estropeada, ¿qué ocurre? Que no pueden, entonces los coches tienen que ir pasando por otras vías, se acaban acumulando, el tráfico empieza a crecer, pues es lo que pasa en nuestro cuerpo. La carga tóxica empieza a elevarse porque en cuanto haya un pequeño daño en algún organismo, porque los propios tóxicos lo hayan dañado, algunas de las rutas de desintoxicación, eso es lo que va pasando. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado porque muchas veces eso va haciendo poco a poco el daño en nuestro cuerpo y no somos conscientes. La población control tampoco es una población sana. Entonces, decimos, ¿es normal? ¿Por qué? Pues porque el 90% de la población hemos visto que tienen estos niveles y aparentemente no están enfermos. Es que no estamos hablando de que aparentemente no están enfermos, es que hoy día es muy difícil en el mundo occidental que haya alguien sano, verdaderamente sano. O sea, podemos hablar de personas que están con tratamientos, que tienen que tomar, ¿quién no está tomando algún día un analgésico, un antiinflamatorio? ¿Quién no tiene un dolor de cabeza? ¿Quién no tiene un cáncer? Es decir, cosas que aparentemente consideramos que es normal. De hecho, es curioso, ¿no? Pero me acuerdo un día que me estaba haciendo una entrevista y cuando terminé la entrevista se quedó la periodista conmigo hablando y me dijo, oye, mira, te quiero comentar un caso que me ha pasado porque resulta que una compañera mía que trabaja conmigo, pues fue el otro día al médico porque se encuentra agotada, le duele la cabeza, no sé qué, no sabe lo que le pasa, tiene poca energía, le duelen los músculos, está... Dice, ya ha ido y entonces le han hecho análisis y le ven que no tiene nada y no le encuentran nada. Y entonces ya el médico, después de ver todas las pruebas y estar ya desesperado porque no le encontraba nada, y a los médicos normalmente les gusta decir un diagnóstico, si no lo saben, no lo conocen, pues realmente a veces se molestan y entonces o te mandan al psicólogo o al psiquiatra o realmente a veces no, se enfadan. Entonces, bueno, pues cuando le dijo, bueno, pues no, mira, no tienes nada, pero la otra seguía insistiendo, pues mira, es que yo no me encuentro bien. Dijo, pero ¿y qué edad tiene usted? Y ella dijo,
42 años. ¿Y usted con 42 años qué me gusta decir? Pues lo normal es que usted se encuentre mal. O sea, que ya estamos llegando a disminuir ya los límites de la salud, en el que ya con 40 años parece ser que ya tenemos que encontrarnos mal. Y no es cierto. Bueno, daño tóxico al organismo. Puede haber problemas genéticos, como ya os he comentado antes, déficit de enzimas, alteraciones en las vías de detoxificación. Eso va a hacer que aumenten los tóxicos en el organismo. A su vez, esos tóxicos también pueden dañar algunas estructuras del organismo, y eso va a hacer también que aumenten los tóxicos en el organismo. Cuantos más tóxicos hay en el organismo, más vamos a producir este círculo vicioso, más vamos a poder incluso producir problemas epigenéticos, que son los epigenéticos son los que incluso son más importantes que los genéticos, porque son el medio ambiente, cómo puede llegar a influir incluso en los genes. Entonces vamos y haciendo un círculo vicioso en el que cada vez vamos aumentando más los tóxicos y a la vez vamos dañando más a todas las estructuras. Bueno, pues en los daños, vamos a hacer un pequeño resumen. Pueden dañar a diferentes estructuras del organismo. Lo primero, las barreras superficiales de defensa, ya sabemos, todos tenemos primero pues la piel, la capa mucosa de los sistemas respiratorios, el sistema gastrointestinal, la capa grasa de la piel, el cabello, el pelo nasal. Los tóxicos normalmente se quedan depositados ahí, es una barrera de defensa, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que hay veces que pueden sobrepasar esta barrera, entrar en el organismo y provocar daños. Como os pongo aquí, las toxinas entran en el organismo a través del aire, del agua, de los alimentos, son secuestradas por estas membranas mucosas y capas grasas del organismo. Pero la resistencia a estas membranas se puede ver dañada por los tóxicos, como por ejemplo, el cloroformo, el tricloroetano. Por ejemplo, el tricloroetano es una sustancia que se utiliza en los tintes, en las tintorerías. Es muy frecuente usarlo, ¿no? Y realmente es una sustancia que nosotros tenemos muchas veces problemas a los pacientes cuando hacemos análisis y les hacemos análisis para ver qué tipo de tóxicos tienen. Con mucha frecuencia aparece esta sustancia, ¿no? El cloroformo es una de las sustancias que se suele utilizar en el suavizante de la ropa, además de algunos productos más también, como ya veremos más adelante. Puede haber una inadecuada barrera y penetración entonces al sistema neurovascular, y esto aparece entonces la sensibilidad a los olores, a la temperatura, a los ruidos, a la luz. Entonces ya entra en el organismo creando radicales libres, procesos de inflamación y daño tóxico y directo a los órganos. Vamos a ver el siguiente paso, los órganos y sistemas. Bueno, pues en personas con sensibilidad química se puede haber afectado cualquier órgano o sistema, da exactamente igual. Por eso es algo que despista mucho a los médicos, o que realmente pues no lo pueden entender muy bien, porque normalmente una enfermedad dice, bueno, pues tienes este síntoma. No, aquí puede aparecer, porque se puede dañar cualquier órgano. Pues tener problemas digestivos, problemas renales, problemas del sistema nervioso, problemas respiratorios. ¿Cómo normalmente qué es lo que ocurre? Bueno, pues el tóxico penetra en el torrente sanguíneo, como veis aquí. Entonces va habiendo una respuesta generalizada, aparece un desequilibrio de lo que llamamos el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo prácticamente inerva todos los órganos del cuerpo. El sistema nervioso autónomo es aquel, como la propia palabra indica, sistema nervioso autónomo, que va por su cuenta, es autónomo, no depende de nosotros, y gracias a él podemos respirar por la noche, mientras estamos dormidos, el corazón sigue latiendo, porque si dependiera de nosotros, imaginaros, en cuanto nos dormimos, dejaríamos de respirar o dejaría de latir nuestro corazón. Entonces, ese sistema nervioso autónomo es muy, muy, muy importante, y es el que muchas veces se ve dañado. Por eso hay muchas veces que hay problemas cardíacos de personas que empiezan con taquicardia, o que empiezan con alteraciones del ritmo cardíaco, o que tienen muchos problemas respiratorios, y tiene que ver con todo esto. Y pueden aparecer, una vez que entran en el organismo y producen todas estas alteraciones en todos estos órganos que están inervados, pues pueden tener desde sensibilidad al frío, ansiedad, alteración del sudor, náuseas, hinchazón en el organismo, en el abdomen, alteraciones digestivas. Puede llegar luego ya más adelante con espasmos, vasodilatación, edemas, hematomas, petequias, púrpuras, acné, etc. Pasamos a
las células. Estamos viendo que vamos desde fuera, desde lo que es la piel, vamos entrando a los órganos, ahora llegamos a las células. Entonces las células, pues bueno, pues puede haber diferentes respuestas. Si la respuesta es aguda, aparecen síntomas, y si la respuesta es una reacción de acomodación, como ya hemos visto antes, en la que la célula se va adaptando, pues a veces no aparecen síntomas, que es cuando es más peligroso. A veces porque el síntoma aparece ya muy al final, cuando ya a veces pues ya es más tarde. Incluso puede ya acabar provocando pues mutaciones o haciendo las células que sean hipofuncionantes, es decir, que funcionen peor. Hemos llegado a las células, ahora vamos a los elementos subcelulares. Dentro de cada célula podemos encontrar todo esto que hay aquí, desde el núcleo y todo, es decir, pensar que cada una de las 60 trillones de células que tenemos en el organismo es como un pequeño ser vivo que está dentro de nosotros, es decir, porque cada célula tiene un sistema respiratorio, un sistema digestivo, un sistema de desintoxicación, etcétera. Y puede ser dañado cualquiera de estos orgánulos. Puede dañarse también las estructuras moleculares, pues desde proteínas, carbohidratos, coenzimas, lípidos. Los sistemas de detoxificación, con dos tipos de reacciones, enzimáticas y no catalíticas. Bueno, aquí os voy a hacer un pequeño resumen de lo que sería todas las células de nuestro cuerpo, no solamente el hígado, que es lo que ya sabemos todos, que es el órgano típico de desintoxicación, sino cada una de las células de nuestro cuerpo tiene una capacidad de desintoxicar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Hay dos fases, la fase 1 y la fase 2. ¿Por qué? Porque normalmente los tóxicos, como ya os he dicho antes, tienen una gran afinidad por la grasa. Son lipofílicos, están disueltos en grasa. Entonces, la función de la fase 1 es hacer que estos tóxicos que son liposolubles se conviertan en hidrosolubles, es decir, que pasen a ser solubles en agua en lugar de ser solubles en grasa, porque son más fáciles de desintoxicar por el riñón, a través de la orina, por el sudor. Por eso nosotros recomendamos muchas veces saunas. Es mucho más fácil cuando el tóxico es soluble en agua, cuando es soluble en grasa. Entonces, esta es la función que tiene la fase 1. Hacer que los tóxicos pasen de ser liposolubles a hidrosolubles. Una vez que ya hemos conseguido esto, pasamos a la fase 2. Y en la fase 2 es lo que os hablaba antes de lo que nos encontramos en unas autopistas, en el que son peajes, ¿vale? Pues estos serían los peajes, es decir, las sustancias llegan a la fase 2 de la célula y entonces, ¿qué pasa? Aparecen una serie de sustancias que conjugan, que quiere decir, se unen a esos tóxicos para después eliminarlos. Y estos serían las diferentes vías, ¿vale?, de eliminación. Entonces, si alguna de estas vías de eliminación, nosotros hacemos análisis, a veces vemos cómo alguna de estas vías de eliminación, que es como si fuera un peaje, está mal, no funciona mal. ¿Qué es lo que ocurre? Que si funciona mal, pues entonces aquí se acumulan, lo que habíamos dicho antes, no se acumulan y entonces los tóxicos no se pueden eliminar. Esto es un pequeño gráfico que os pongo para que entendáis. Esto es el xenobiótico, lo que os he hablado, los tóxicos les llamamos xenobióticos, os he dicho que son ajenos a la vida. ¿Y cuál es la ruta que un tóxico? A mí eso me provocaba muchísima curiosidad. ¿Qué pasa cuando un tóxico entra en mi cuerpo? Bueno, pues la ruta, pero me da igual, un tóxico, un alimento, cualquier cosa, siempre se tiene que biodegradar. Es decir, cuando entra una sustancia en el cuerpo, entra en un tamaño determinado y una composición determinada, se biodegrada, es decir, se va partiendo, como si dijéramos, en trocitos para poder llegar a eliminarse. Pues eso es lo que llamamos el metabolismo, ¿vale? Y la biodegradación. Entonces, lo lógico es que lleven esta ruta. El xenobiótico normalmente se convierte, tiene una serie de reacciones químicas, se convierte en alcohol por una serie de enzimas, se pasa a formar aldehído, de aldehído pasa a convertirse en ácido y se elimina por orina. Eso sería la ruta normal. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces, que imaginaros, como os he hablado antes del aldehído, antes os acordáis que os he dicho que el formaldehído, que está en muchos muebles, que está en la ropa, que está en muchos lugares, puede que lo estemos inhalando. También es la degradación de algunas aminas biógenas que hay en el cuerpo. Esto ya es más complicado, ¿no? Y de peroxidación de lípidos, pero quiere decir que puede haber un acúmulo de aldehídos, entonces de repente esta ruta se ve sobrecargada. ¿Qué ocurre si se ve sobrecargada? Pues que hay una parte que se viene para aquí para eliminarse, pero hay otra parte que vuelve para allá y se convierte en alcohol. ¿Y qué es lo que ocurre? Que de repente hay personas en las que en un momento determinado tienen una borrachera sin haber bebido alcohol. Tienen una sensación de pensamiento nublado, de qué densidad tengo, no puedo pensar bien, tengo una sensación como de repente, como de no sé si alguna vez os ha pasado, ¿no? Pues eso es un síntoma muy característico de las personas con sensibilidad química. A mí me pasaba muchas veces, decía, Dios mío, es que a veces que no podía, porque es que no podía ni pensar.
Y realmente la mayoría de las veces pasa por esto, porque al volver hacia acá y haber más cantidad de alcohol se forma lo que se llama el hidrato de cloral y entonces es esa sensación que aparece de borrachera como si nos hubiéramos tomado 2 copas. Hay veces también que cuando esta ruta también está muy sobrecargada, pues, y sobre todo algunos pesticidas que se utilizan bueno, pues que están en muchas comidas, porque los utilizan en muchos agricultores, en la agricultura convencional, en la que tienen una afinidad por pasar por esta ruta. En lugar de venir por aquí, dicen, bueno, pues nosotros vamos a venir por aquí. Entonces, aquí es lo que llamamos la epoxidación, que cuando pasan por esta ruta, las sustancias se convierten en muy tóxicas, incluso son más tóxicas que cuando entraron en el cuerpo. Es decir, curiosamente, fijaros, lo normal es que un tóxico cuando entra en el cuerpo empiece a degradarse y cada vez se vaya bioinactivando, es decir, que vaya perdiendo su actividad tóxica hasta que se elimine. Eso es lo normal. Pero, sin embargo, hay veces en el que no solamente no se bioinactiva, sino que se activa más y acaba siendo incluso más tóxico que al principio. Y puede llegar incluso a producir cáncer, enfermedades ambientales, alergias, etc. Bueno, ya la producción de creación de radicales libres, que eso sería muy complejo, pero bueno, que los radicales libres son sustancias muy reactivas y que provocan muchos daños en el organismo y que además provocan muchas veces inflamación. Vamos a ver dónde podemos encontrar algunos de estos tóxicos. La verdad es que son muchos, entonces, bueno, pues quizá hemos podido hacer un pequeño resumen, tampoco para sobrecargaros demasiado, ¿no? Pero bueno, los parabenes están en muchísimos cosméticos y cremas. La dietanolamina, se llama DEA, está en más de 600 productos para el hogar, derivados del petróleo, solventes, en tintes de pelo, en colonias, en cremas de manos, fragancias artificiales. Suelen ser acumulativas y muy peligrosas, están en muchos geles de ducha, en jabones, en desodorantes, en colonias. Aluminio, en la mayoría de los desodorantes. Almizcles sintéticos, en muchas colonias. Bisfenol A, como os he dicho, en los plásticos. Metales pesados, como en el pescado. En el periódico del País salió no hace mucho tiempo una lista. Si usted quiere saber el grado de intoxicación que tiene, puede usted calcular la cantidad de pescado que se toma a la semana, y ponía incluso una lista de merluza, lenguado, es decir, los diferentes tipos de pescado y la cantidad que tenían de plomo, de mercurio, etcétera. Tristemente, el pescado es muy sano, es muy, muy importante porque tiene lo que llamamos aceites esenciales de omega 3, que son realmente importantes, pero lo que no es bueno es la contaminación que tiene. Por desgracia, el mar se ha convertido en un basurero. Está también en vacunas, como en forma de timerosal. Muchas veces lo ponen como pues un aditivo. En pinturas, en barras de labios. Las barras de labios estas que anuncian tanto, que dicen, bueno, estas no se quitan nunca, aunque te laves, aunque te bañes en una piscina, aunque, claro, no se quitan nunca porque realmente tienen plomo. Entonces lo que te hacen es fijar a los labios de tal manera que no se pueden ya prácticamente, te duran, ¿no? Como las pilas. Los ftalatos también, que están en las colonias. También podemos ver colorantes alimentarios, aditivos, conservantes, pesticidas, potenciadores del sabor, metales pesados, PCBs, todos en muchos alimentos que son todos cancerígenos, mutágenos y alteran la comunicación celular. ¿Por qué vía nos ponemos en contacto con estos tóxicos? Pues con lo que comemos, lo que bebemos, lo que respiramos y con las sustancias que entran en contacto con nuestra piel. Aquí pongo unas pequeñas diapositivas. Os contaba, todo el mar pues está realmente contaminado, los colorantes que son como frecuentes. Fijaros aquí una avioneta fumigando, como fumigan de forma increíble, ¿no? Las plantaciones sin tener en cuenta nada y de forma masiva. Con lo que bebemos, pues por supuesto el agua, estábamos hablando antes, estaba hablando precisamente antes con Pedro, ¿no? De lo que pasaba con el agua. Realmente el agua, hace no mucho me llamaron a la fundación de una urbanización cerca de Madrid, que está por las afueras, una urbanización entera que había sido contaminada con arsénico. El arsénico es un metal pesado, bueno, os sonará a todos, ¿no? Muy peligroso, y realmente pues está en el agua porque lo ponen en muchos pesticidas. Se utilizan como es parte de muchos pesticidas que usan para fumigar, ¿no? En muchas plantaciones. Y aquellos habían hecho análisis a niños incluso en la urbanización y era gente pues que estaba contaminada, ¿no?
pues bueno, muchas bebidas, los sulfitos, por ejemplo, que están en el vino, pues también son sustancias bastante, bueno, provocan. Nosotros tenemos también en los análisis, nos aparecen gente que la mayoría tiene unas reacciones a los sulfitos. Con lo que respiramos, bueno, pues ya sabemos, aparte, por supuesto, de los coches, como el tabaco, pero muchas fragancias, muchas colonias. Imaginaros toda esta fábrica, todos estos productos, lo que os decía antes, ¿no? Pues hay pues, amoníaco, la lejía, toda esta cantidad de sustancias que utilizamos sin darnos cuenta, sin ser conscientes realmente de lo que estamos haciendo. Y luego, pues bueno, todo lo que ponemos en nuestra piel. Yo siempre digo que por sentido común todo lo que nos pongamos en la piel nos lo deberíamos de poder comer. La piel realmente es un órgano, es una esponja. O sea, de hecho, sabéis que incluso en la terapia sustitutiva muchas veces cuando se dan parches de estrógenos se ponen, incluso hay que tener muchísimo cuidado con la dosis que se pone en la piel. Se puede poner un parchecito pequeño en la piel porque es peligroso, porque puedes tener una dosis demasiado alta y poder producir efectos secundarios. Imaginaros si la piel llega a absorber. Pues vosotros pensar la cantidad de cremas que nos podemos poner y de geles y de cosas que utilizamos en la piel y que no nos damos cuenta, y que a lo mejor tú miras una lista en muchas de las cremas que nos ponemos y pueden tener 25, 30, 40, no sé, o sea, empiezan a ver la lista cuando realmente las cremas son tan sencillas como se utilizaban. Muchas veces se pueden hacer cremas con aguacate, con aceite, con huevos, es decir, todas las cremas, vuelvo a repetir, deberían de poderse poner en un trozo de pan y podernoslas comer para realmente saber que no son dañinas. Todo esto, bueno, hay realmente muchísimos datos, hay muchísima información, hay muchísimos estudios que demuestran muchas de estas cosas que estamos hablando. ¿Qué podemos hacer para limpiar la exposición a los tóxicos? Bueno, pues por supuesto intentar beber agua limpia. Hay filtros también que pueden ayudarnos, ¿no?, a filtrar y que se queden los pesticidas y los metales pesados. Elegir los alimentos de forma inteligente, tomando alimentos ecológicos. Evitar exposiciones y usos innecesarios de los tóxicos, lavándonos las manos con frecuencia, por supuesto con productos que no sean tóxicos, con jabones que no lo sean, alejándonos de los plaguicidas, porque lo que ocurre es que muchas veces los tóxicos están en todas partes y pueden estar también en las mesas, o entonces muchas veces con las manos los estamos tocando, cogemos las monedas, muchas veces todo ese tipo de cosas, entonces hay veces que nos los ponemos y nos metemos en la boca y todo eso, lógicamente, pues nos puede también ir haciendo daño. Mejorar la protección, pedir a los organismos oficiales que fijen normas que protejan a los más vulnerables, considerar las interacciones entre diversos productos, no solo los efectos de cada sustancia química individualmente. Eso es algo que continuamente digo una y otra vez y me parece muy importante. El problema es que cada persona que hace un producto de estos, ¿no?, por ejemplo, una colonia, una crema, cualquier cosa, efectivamente la cantidad que ha puesto de microgramos, a lo mejor de parabeno o de cualquier sustancia potencialmente tóxica, es una cantidad legal, está admitida porque consideran que es muy pequeña dosis, pero alguien se ha sentado a calcular la suma de esas pequeñas dosis que nos ponemos desde el champú, el suavizante, la laca, cosmético, la crema, bueno, así infinidad de cosas, lo que hemos comido. Es decir, alguien ha sumado la dosis de todo eso. Es decir, individualmente se dice esto no tiene riesgo porque es una dosis muy pequeña, pero nadie ha sumado la dosis de la infinidad de productos a las que estamos sometidos diariamente. Bueno, unas conclusiones para terminar. El hombre ha sido demasiado ingenuo al pensar que después de contaminar el aire, el agua, la tierra, los alimentos, después de haber transformado el clima, destruido bosques y selvas, haber concentrado químicos aún peores en el interior de sus casas y edificios, mientras sigue afirmando que son inocuos y que no hay evidencias, realmente ha sido demasiado ingenuo al pensar que todo esto no influiría en la salud humana, produciendo enfermedades ambientales e incluso cáncer. Christopher Wilde, que es el director de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, cuyas siglas están aquí, estuvo hace un año aproximadamente en Cataluña reunido con 1.500 epidemiólogos de todo el mundo. Es un miembro que pertenece a la Organización Mundial de la Salud y ha dicho lo siguiente: el 90% de los casos de cáncer son provocados por agentes tóxicos contaminantes y 2 de cada 3 se podrían evitar.
El futuro está en vuestras manos, en nuestras manos, en la de todos, y también el futuro de nuestros hijos. Bueno, ¿se oye? Sí. Muchas gracias, Pilar, por la charla. Vamos a abrir ahora un turno de palabra, de manera que todas aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta, dudas que hayan tenido, etcétera, pues la pueden hacer en estos momentos. Vamos a tener en la sala unos micrófonos y si esperan para hacer la pregunta, pues mucho mejor. Pueden levantar la mano aquellos que deseen preguntar. Aquí hay un señor. Primero. Ahí también, vale. Después para usted. Hola, buenas noches. ¿Se me oye? ¿Ahora? Sí, buenas noches. Quería preguntarle a qué tipo de terapia se sometió en Dallas, qué tratamiento le hicieron. Gracias. Bueno, el tratamiento es primero evitar los tóxicos en lo posible. Por supuesto, tuve que cambiar mis hábitos. Yo era una persona que comía, como mucha gente, ¿no? Pues cualquier tipo de alimentos, sin tener en cuenta que fueran ecológicos. Tuve que empezar a cambiar esas costumbres, tomar comida ecológica. Incluso tuve que hacer una dieta rotatoria. En esos momentos, muchas de las veces lo que ocurre es que cuando tomamos y repetimos mucho un alimento y una persona ya es muy sensible, se puede sensibilizar a ese alimento. Es decir, que la dieta rotatoria consistía, por ejemplo, que si yo tomaba arroz el lunes, no podía volver a tomar arroz hasta el viernes. Es decir, no podía volver a repetir un alimento en 4 días. Imaginaos, cuando yo llegué allí solamente podía tolerar 4 cosas: los aguacates, las patatas, el arroz y no me acuerdo qué era otra cosa, pues las judías o alguna. Todo lo demás mi cuerpo reaccionaba a ello, ¿no? Entonces, bueno, pues era durísimo porque una dieta rotatoria era prácticamente imposible. Entonces tuve que someterme a lo que llamamos una terapia, inmunoterapia, que es una de las cosas que nosotros hacemos ahora allí en la fundación, que es ayudarme a desensibilizarme a todos estos es decir, a que mi cuerpo dejara de reaccionar ante cualquier sustancia y ante cualquier alimento para volver otra vez a tolerarlos, ¿no? El cuerpo llega a un momento en el que está tan confundido que ya no sabe ni siquiera distinguir ni siquiera algo hasta ecológico. Yo ya empezaba a tomar comida ecológica y ni siquiera lo ecológico lo toleraba, porque ya mi cuerpo estaba completamente confundido, ya no sabía ni lo que le sentaba bien ni lo que sentaba mal. Entonces el tratamiento fue, pues aparte de la evitación, como te digo, me hicieron unas analíticas, me detectaron una serie de niveles de metales pesados y de tóxicos, de pesticidas y diferentes sustancias tóxicas. También tenía amalgamas en la boca, me las tuve que retirar con protocolo de seguridad. Hay un protocolo según la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicológica en la que se tiene que quitar con un absoluto, porque si no es muy peligroso quitárselas, si no se quitan con estas medidas de seguridad, en la que se ponen se tapan la conjuntiva, o sea, todas las ventanas, como si dijéramos, del organismo donde puede entrar otra vez el mercurio, se tienen que tapar los ojos, gafas de oxígeno en la nariz, una máscara de oro. Son máscaras de oro porque el oro atrapa el mercurio que se pueda quedar volatilizado en el ambiente para que realmente luego no se quede ahí y no lo puedas inhalar. Diques de goma especiales, es decir, todo un sistema de seguridad para poder evitarlo, porque realmente imaginaros que han prohibido incluso los termómetros de mercurio cuando se rompen, precisamente por el riesgo de volatilizarse. Pues imaginaros cuando el mercurio se quita sin ese protocolo de seguridad, lo puedes estar inhalando, ¿no? Yo he tenido incluso casos de personas que han venido a la consulta y se han puesto peor después de haberse quitado las amalgamas y no han tenido ese cuidado. Después de detectar también todos estos focos dentro de mi cuerpo, entonces someterme a esta inmunoterapia, como ya te he dicho, que es un tratamiento en el cual vamos valorando, como si dijéramos, el grado de reacción que tiene el organismo a cualquier alimento.
se empieza, imagínate, por la lechuga, entonces son unas concentraciones prácticamente homeopáticas, no hay ningún riesgo porque las diluciones son elevadísimas y hay un crecimiento exponencial de una dilución a otra, pero se van haciendo mediciones. Son test subcutáneos, entonces se van midiendo hasta el momento en el que tu organismo deje de reaccionar. Se van haciendo, por ejemplo, una dilución 3, espera 10 minutos, se ve si hay una reacción o no hay una reacción. Si hay una reacción, entonces se pone la siguiente dilución, así hasta que encuentres el punto de neutralización, que es el que llamamos, en el que tu cuerpo ya no reacciona a esa sustancia. Entonces, con eso se diseña tu tratamiento personalizado para que tú puedas volver otra vez a tolerar todos esos alimentos. A su vez eran saunas, yo prácticamente hacía 1 o 2 saunas diarias para poder ayudar al organismo a eliminar, y nutrientes a nivel sobre todo intravenoso, porque el problema es que muchas veces, como los tóxicos han dañado todo el sistema intestinal, y lo que nos ocurre es que la flora bacteriana, que es la primera barrera de defensa y más importante que tenemos en todo el intestino, está dañada, pues la absorción, la digestión ya no está bien, el cuerpo entonces empieza a tener intolerancias a alimentos, empieza a no reconocer los alimentos como algo bueno, sino como sustancias extrañas. Entonces, es muy importante dar esos nutrientes, a veces es necesario hacer por vía intravenosa. Son siempre nutrientes, vitaminas, minerales, oligoelementos totalmente naturales, sin aditivos, no son fáciles de conseguir, los tenemos que pedir normalmente a otros países porque aquí no es fácil encontrarlos, y son los que ayudan a que el cuerpo vuelva otra vez a recuperar su capacidad de desintoxicación, su capacidad de homeostasis y todo el equilibrio que realmente ha perdido debido a los tóxicos. El señor. Sí, ¿qué tal? Aprovechar la oportunidad para felicitar a la doctora por su magnífica... ¿Se oye? Sí, por su magnífica intervención, pero sinceramente, de verdad, en este caso salgo un poco chafado y pienso que estamos viviendo casi de milagro, porque es terrible lo que, debido a mi ignorancia, lo que hemos oído. Y luego la pregunta es la siguiente: el ambiente de la piscina, ese ambiente de calor y el cloro y demás, esto puede... No les permitimos, ¿no?, que página web de la Fundación, ahí hay mucha información, hay recomendaciones que se pueden hacer, links incluso se dan que se puede encontrar a través de internet en diferentes sitios de toda España, y que incluso pueden enviar cosas, o sea, que incluso productos que se pueden pedir incluso a través de internet.
Normalmente nosotros no tenemos nada que ver con esos productos, pero sí son productos que nosotros recomendamos porque ya los hemos usado, porque como yo digo, somos un poco los que somos capaces de los sensores, ¿no? Para realmente detectar. Y entonces, bueno, pues son productos que se pueden recomendar y ahí tienes información, si quieres, en esto. Con respecto a si hay algún médico de medicina ambiental, el problema es que médicos expertos en medicina ambiental hay muy pocos, porque de hecho en la Asamblea Parlamentaria del Parlamento Europeo en el año 2009 ha dicho que era importantísimo que la medicina ambiental se reconociera como una especialidad transversal y que había que formar a médicos, a profesionales sanitarios sobre esto. Eso es nuestra lucha, es uno de los principales objetivos de la Fundación Alborada. Quiero decir que si lo ha dicho el Parlamento es porque todavía no existe esta especialidad. Estamos en ello, aunque por supuesto se aplica en otros países desde hace ya mucho tiempo y nosotros en la Fundación también lo hacemos, pero realmente todavía no está reconocida. De hecho, nosotros vamos a empezar una diplomatura ahora en la universidad, me han nombrado profesora colaboradora de la Universidad Complutense y vamos a empezar una diplomatura de formación continuada para intentar formar a médicos y voy a empezar el doctorado y probablemente empezaremos con un máster en unos años oficial para intentar formar, pero hoy, por desgracia, todavía hay poco desconocimiento. Quizá, no lo sé, a través de Pedro puede haber alguna persona que os pueda decir que tenga un cierto conocimiento, pueda estar un poco más en esta línea, aunque realmente a lo mejor no sea experto exactamente en medicina ambiental. Y luego con respecto a la tercera pregunta del agua, imagínate si ya incluso no es agua recomendada y ya te dicen que es agua no potable, imagínate qué te puedo decir yo. Si incluso el agua que es potable a veces es peligrosa, nosotros en Madrid, un agua potable que está clorada no se puede beber, porque de hecho hemos analizado a veces agua y pesticidas y hay muchos, entonces nosotros normalmente utilizamos filtros que lo que hacen es eliminar todas estas sustancias, metales pesados y pesticidas. A veces también la destiladora, también se puede utilizar unos aparatos que destilan el agua, que hacen el mismo proceso que hace la propia naturaleza, destilando el agua, eliminando todo. El problema del agua destilada es que aparece un pH un poco más ácido, entonces a veces hay que alcalinizarlo con un poco de bicarbonato o algo así, ¿no? Pero realmente, bueno, pues no me parece que sea un agua recomendable y efectivamente el hecho de estar tomando pocas dosis pero con mucha frecuencia, pues sí que puede llegar a afectar. Aprovecho para comentar que en la página web de la Fundación Alborada tienen información sobre protocolos de limpieza, por ejemplo, sobre diferentes aspectos que pueden ser útiles para personas que tengan sensibilidad o sospechen que la puedan tener. También la Asociación de Fibromialgia de Canarias, ¿no? Afigranca, o de Gran Canaria, no sé bien, de Gran Canaria, ¿no? Tiene una página web muy extensa con mucha información y con estadísticas, con datos, informes, etcétera, que puede resultar de ayuda, ¿no? En cuanto a especialistas, bueno, yo ya lo he dicho la doctora, lo que sí sé es que hay algunos médicos en Canarias, por ejemplo, detrás tuya, de quienes que has hecho la pregunta, hay dos doctores, Sergio Sánchez y Sandra Guerra, que sí son sensibles, porque una de las cosas que sí vemos es la dificultad de encontrar a veces profesionales que sean sensibles a la dificultad inmunológica que pueden tener las personas, ¿no? Y la verdad es que es un alivio, yo lo conozco personalmente a los dos y han sido muy sensibles y muy útiles, ¿no? En cuanto al agua, pues en Canarias tenemos toda una tradición de agua embotellada, ¿no? Luego habría que estudiar cuáles son las mejores marcas, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? Arriba, sí, hay una, aquí hay otra. Perdón. Hay varias preguntas a la vez. Quiero decir, ¿hay más personas que quieran preguntar? Ahí hay dos o una. Sí, una. Respecto a la leche... ¿Puede tomar el micrófono bien, por favor? Sí. Gracias. Y respecto a la leche, que hay opiniones diversas. ¿Qué me quieres preguntar? ¿Qué tipo de leche recomienda? Bueno, eso es muy relativo, eso depende de cada... Sí es cierto que quizá tanto del trigo como y que tiene el gluten, los productos con gluten y los lácteos, pues sí son sustancias que se ha abusado mucho de ellas y que realmente pues hay mucha gente que solamente dejando de tomar esos productos mejoran. Entonces, bueno, pues eso es algo, pero eso es algo que yo no me gusta de decir algo general, ¿no?
porque dependiendo de cada caso, de cada persona. Pero bueno, hay muchos productos de lácteos que a lo mejor que se pueden, que decir que la leche, pues a lo mejor en lugar de tomar leche de vaca, pues se puede tomar leche de almendras, se puede tomar leche de avena, de otro tipo de leches que se pueden sustituir también. Sí, bueno, si eres una persona que toleras el yogur, desde mi punto de vista es mejor que la leche y realmente, bueno, pues el yogur sí tiene propiedades que pueden ser beneficiosas, pero todo también depende. Si eres una persona que lo toleres, lo toleras o no lo toleras, también pueden ser diferentes, no solamente de vaca, sino también de cabra o de oveja o de diferentes. Sí, yo comentaría que también hay tiendas ecológicas y asociaciones de agricultores y consumidores que también son muy útiles en estos casos, porque hay veces que es necesario buscar dónde están estos alimentos, ¿no? Por decir una cosa, también en Canarias, nada más que hay una carnicería ecológica certificada, ¿no? Que está en El Hierro, o sea, con la dificultad que hay para conseguir carne de animales que hayan sido criados con alimentos naturales o sin haber sido tratados pues con vacunas o estar expuesto a pesticidas, ¿no? Había una pregunta aquí de Pibrancas. Sí. Espera un momentito que traigan el micrófono. Es que estaba el señor. Sí, pero antes estaba. Gracias. Perdón. Buenas noches. Mira, quiero hacer una pregunta sobre el agua. Soy alérgica a casi todas las aguas. A casi todas. Solo hay en toda España 2 que me pueda tomar y una no me conviene. O sea, que tengo que ir a buscarla donde la haya. No voy a nombrar, pero todo parece que hace, según los doctores que me llevan, osmosis en mi cuerpo y no la tolero ni 10 minutos en el cuerpo. Soy alérgica a muchísimas cosas. Soy alérgica a la lactosa, a los oxalatos, al trigo, yo qué sé. Ya para mí comer no hay sino papa, arroz y pasta ecológica. Pescado poco, carne roja no y pollo. Esas son mis, digamos, porque verduras no puedo comer nada. Solo puedo comer el aguacate. Como verdura, no como fruta. Entonces, para mí comer es... Yo lo llevo bien, pero para mí comer es... ¿Qué hago? ¿Qué como? Si voy a comer lo mismo que ayer o anteayer. Sí, claro, la verdad es que es difícil. Vamos a ver, con respecto al agua, hace poco coincidí en Córdoba, en el Rectorado de Córdoba, que di una conferencia junto a Nicolás Olea. Nicolás Olea es catedrático del Hospital Clínico de Granada y habla sobre estas cosas, ¿no? Realmente él lleva haciendo un estudio y entonces me comentó, justo antes de entrar a la charla, me dijo, Pilar, ¿sabes que hemos hecho un estudio ahora de, no me acuerdo exactamente la cantidad, me dijo, de no sé cuántas botellas de agua mineral? Dice, y todas son estrogénicas. La menos estrogénica era una, no me acuerdo ahora mismo, sino sí la diría porque me parece importante que la gente sepa la marca de que realmente es menos estrogénica. Si puedo hacerlo, es Besoya. Es la única que puedo tomar, porque hay otra que es Solán de Cabra, pero no me interesa porque tiene tiene sal y entonces no puedo tomarla tampoco. Bueno, el hecho es que las botellas, incluso minerales, y digo lo de estrogénicas porque os he comentado y es algo que yo tengo que decir, o sea, no, porque es así, ¿no? Las botellas de plástico tienen ese problema, o sea, tienen el bisfenol A, tienen los talatos, porque se utilizan precisamente para ablandar el plástico y para poder darle forma. Cuando las botellas de plástico se cambian de temperatura, pasan de estar en la nevera a estar fuera, a pasar más calor o incluso que les dé el sol, en ese momento el plástico libera
esa sustancia y eso queda en el agua y eso es lo que nos bebemos, ¿no? Entonces, incluso lo que me llamó la atención de Nicolás Olea fue que el análisis que hicieron de las aguas eran incluso embotelladas en cristal, o sea que incluso eran estrogénicas en las embotelladas en cristal. Entonces, con eso te quiero decir que probablemente el agua pues te dé alergia. Tú eres una persona probablemente ya muy sensible a muchas cosas. Habría que ver exactamente, a lo mejor hacerte análisis, no lo sé, ¿no? Y por supuesto yo te recomendaría que tomaras todo ecológico. No, el lo 100% tomo de las cosas. Todo ecológico. Lo tomas todo ecológico. Todo ecológico. Y la verdad que el presupuesto se hunde. Sí, es claro. Yo es lo que he dicho antes, por supuesto sé que es más caro, claro que es más caro que la... Pero hay veces que el problema es que yo, por ejemplo, a todos los pacientes que vienen a consulta se los digo como tratamiento, porque el problema es que a veces, por eso es mejor empezar a tomarlo, por lo menos parte, si no el 100%, a no ser que ya llegue un momento en que tu cuerpo deje de tolerar todo y ya lo tengas que tomar a la fuerza y además al 100%, e incluso ya la comida ecológica ni siquiera la toleres. Entonces, por eso hay cosas que ni siquiera siendo ecológicas las tolero. O sea que soy un caso especial. Extraterrestre, me dice mi esposo. No, hay más personas como tú, de verdad, tristemente. Hay muchas personas también que tienen muchas intolerancias, muchas cosas. Pues gracias. Bueno, para ir concluyendo, hay algunas preguntas más. Aquí en la segunda fila, usted también. Doctora, gracias por la conferencia. Llegué tarde y perdone, que quizás la pregunta que le hago la haya expuesto, pero me resultó llamativo la relación tan directa que hizo tóxico y cáncer. ¿Podría explicarme un poquito más la...? Bueno, ya os he comentado la última frase, ¿no?, de Christopher Wilde, como comentó, realmente un epidemiólogo muy famoso, muy conocido, que además miembro de la Organización Mundial de la Salud, y que dijo que el 90% de los cánceres son de origen de causa ambiental. Entonces, muchas de las sustancias, de estos tóxicos de los que hemos hablado esta noche, ¿no?, que se utilizan en productos que los utilizamos de forma cotidiana, ¿no?, a diario, son cancerígenos, son mutágenos. Hay uno de los análisis que hacemos nosotros en la Fundación, lo que hace es mide lo que llamamos los aductos, que es cuando un tóxico se une de una forma covalente al ADN. Sabéis que en el ADN lo que es donde está la información, ¿no? Entonces se forma lo que llamamos un aducto y eso es lo que nos dice la información de qué gen está dañado y qué codifica ese gen. Entonces, de ahí podemos ver muchas veces cómo las personas pueden ir incluso modificando su ADN, porque entonces empieza a haber mutaciones y como consecuencia puede aparecer cáncer en multitud de ocasiones. Vamos a hacer 3 preguntas seguidas y contestas, y así de esta forma pues recogemos varias a la vez, ¿de acuerdo? ¿Puede decir la primera, por favor? Sí, yo quisiera saber si realmente son útiles los aparatos de ósmosis inversa para depurar el agua. Gracias. Aquí está la segunda. Aquí la segunda. Gracias. Cuando habla de usted del plástico en las botellas y lo que produce el cambio de temperaturas, en muchas de las casas hacemos uso de los plásticos para guardar productos en los congeladores o en la nevera. Producen el mismo efecto, se debían eliminar, debíamos guardarlo en cristal. ¿Cuál es lo aconsejable? Si es que lo puede decir. Y por aquí había otra. Por aquí, perdón. A la derecha. Hola, buenas noches. Estaban los dos juntos, querían preguntar. Padre, hijo, no sé. ¿Podría narrar con un poquito más de detalle cómo se empezó a dar cuenta de que usted era sensible a esta química y a estos problemas que empezaron a surgirle? Gracias. Sí, muy buenas. Un saludo para todos. Recientemente en YouTube tuve la ocasión de ver una conferencia del doctor Alberto Martí Bosch sobre protocolos naturales y me llamó la atención mucho uno de ellos, que es el baño en sales. ¿Me podría explicar qué beneficios o qué tipo de depuración se puede lograr
con este tipo de baño de sal? Me refiero a metales y sustancias. Sí, definitivamente sí suelen ser buenos los filtros de osmosis inversa. Los plásticos también que se utilizan en el congelador para congelar, para meter esos, igual. El plástico, cuanto más blando y más fino y más se pueda moldear, más tóxico. Más cantidad de talatos y bisfenola tiene, porque por eso hace que se pueda todavía moldear más. Un plástico cuanto más duro, por ejemplo los Tupperware, que son más plásticos, son menos tóxicos, pero realmente se pueden cambiar por papel de celofán. Hay una casa que, vamos, que una de las cosas que recomendamos nosotros en la fundación es uno de los links, que es de Pure Nature, que tienen papeles de celofán que se pueden utilizar y se pueden sustituir por eso también en cristal, botes de cristal, tuppers de cristal, todo eso perfecto para congelar. Sí, el acero, el único problema que tiene es cuando se calienta, pero para guardar en frío, perfecto. La siguiente era sobre los protocolos del baño de sales. Sobre los protocolos del baño, sí, bueno, hay muchos temas por ejemplo, de sales. Nosotros recomendamos mucho, por ejemplo, también el sulfato de baños con el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio provoca una gran ayuda al organismo para desintoxicar. De hecho, hay veces que nosotros recomendamos tomar muy, muy despacio, en niños sobre todo, que muchas veces no podemos ponerle sueros por la edad. Entonces ponen con las típicas sales de Epsom en la bañera, con pequeña cantidad, de veces nada más que puede estar 5 o 10 minutos, porque hay veces que incluso te deja después muy decaído, porque realmente puedes eliminar una cantidad de tóxicos. Y con respecto a las sales también es un tema de presión, de cambio de presión osmótica, en el que arrastra una cantidad de tóxicos, y todo esto son procesos naturales muy buenos. Hay que hacerlos poco a poco, porque aunque sean procesos naturales, muchas veces son muy fuertes y lo puede producir. Es decir, lo que es muy importante a veces es no hacer cambios muy bruscos. Yo siempre recomiendo, porque hay personas que de repente dicen, bueno, pues ahora quiero cambiar todo. Yo siempre digo, esto es un proceso, es importante hacerlo poquito a poco. Cuando una persona está haciendo un tipo y tiene unas costumbres y de repente quiere hacer un cambio brusco, hay veces que eso puede provocar mucho daño. Imaginaros que de repente en una habitación uno decide, y tenemos las ventanas y las puertas cerradas, y decide hacer una limpieza a fondo, y empieza a sacar todo el polvo de los cajones y de todos sitios, se puede producir una sobrecarga excesiva. En el cuerpo puede pasar igual. Los tóxicos se depositan en los tejidos, en los órganos, entonces pueden salir al torrente circulatorio, pasan por cerebro, pasan por riñón, pasan por el hígado, y puede haber una sobrecarga fuerte. Entonces todas estas cosas hay que hacerlas siempre, aunque se utilicen procesos naturales y cosas naturales, pero siempre de una forma muy sencilla, muy equilibrada. Eso Sergio también, ¿no? Tiene experiencia, el doctor, que os puede contar sobre temas de desintoxicación que sean sencillos y con cosas naturales. Bueno, yo no tenía ni idea que me pasaba eso. Yo lo único que iba poco a poco, pues eso, yo era como la ranita que se iba adaptando poquito a poco, ¿no? Y que no tenía ni idea. Entonces, lo único que sí que, bueno, yo era bastante joven y no entendía por qué me pasaba eso. Yo tenía muchísima memoria, muchísima capacidad de concentración, fui perdiéndola, de repente me costaba pues eso, leer algo, no lo retenía, me notaba nerviosa, ansiosa, de repente con mucha tristeza, o sea, muchos síntomas que, claro, que cada especialista pues te decía, lo que tienes es una depresión, entonces te mandaban medicamentos, usted lo que tienes no. Entonces yo decía, no, yo estoy convencida de que todo esto tiene algo que ver, ¿no? Todo tiene que ver, y que más o menos estaba todo enlazado. Entonces me empecé a encontrar cansada, con dolores, me dolía todo el cuerpo, o sea, realmente era toda una... Luego me diagnosticaron no solo de sensibilidad química múltiple, sino fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, o sea, llegué a tener las tres cosas. Y hoy día no sé lo que es un dolor de cuerpo, me han desaparecido, no sé lo que es un dolor, y es curioso, he recuperado mi capacidad de memoria más que cuando tenía 20 años, ¿no? Es decir, que todo eso lo sé, porque lo sé desde el punto de vista médico, pero también lo sé porque lo he experimentado. Entonces, eran síntomas de todo tipo, o sea, me encontraba mal, pero era una cosa que iba poco a poco produciéndose y que nunca lo vinculaba a nada de lo que me estaba pasando, y era que mi cuerpo poco a poco se iba sobrecargando, y nunca sabes cuándo va a ser la gota que va a colmar el vaso y se va a desencadenar. Por eso, antes de que ocurra, pues más vale que todo el mundo tome medidas en lo que pueda, poco a poco, sin agobios, sin obsesiones, sin angustias, sino poco a poco, y tomando medidas y siendo consciente y diciendo, bueno, pues voy a empezar a cambiar todos estos hábitos.
Vamos a hacer una última tanda de preguntas. Si hay alguien en la sala que quiera preguntar, ahí hay una. ¿Hay alguna más? Sí, buenas tardes. Dos. Yo quería preguntarle a la doctora si podía decir, mojarse un poquito sobre la soja y productos de soja. Porque yo particularmente he leído muchísimo y muy diferentes y bastante en parte negativos para el género humano. La soja, el tema. Gracias. ¿Había otra pregunta arriba? No la veo bien. Sí, hola. Mi pregunta tiene que ver un poco con la soja y otros productos que son transgénicos que cada vez se nos imponen más y que no están etiquetados, no nos avisan. Gracias. Y Santiago también había arriba otra pregunta. En relación con los productos del mar, ¿qué sería recomendable? Gracias. Bueno, con respecto a la soja, a mí no me gusta generalizar porque todo depende. Hay personas que... Lo que sí que desde luego tengo muy claro es que la soja tiene que ser ecológica, sí o sí, porque además es con frecuente es transgénica, así como el maíz también. Entonces sí que recomiendo que las personas que tomen soja, desde luego que sea eso. Y luego va a depender, desde luego son sustancias estrogénicas también y que, bueno, pues hay que tener cuidado. Creo que no se debe abusar de la soja. Creo que hubo un momento, un boom, como pasa muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que hay personas que las tolerarán bien y que incluso serán buenas y necesarias y hay otras muchas personas que no las toleran, pero que siempre desde luego sea ecológica. Con respecto a los transgénicos, bueno, pues yo desde luego soy absolutamente partidaria de que no se tome nada, por supuesto, pues, si tiene que ser todo ecológico, imaginaos lo transgénico, no sabemos realmente el daño que va a generar en nuestro organismo con el tiempo los productos modificados genéticamente. Realmente creo que es jugar un poco con la naturaleza y me parece peligroso. Yo no lo recomiendo. Y con respecto a los productos del mar, bueno, ya he dicho antes, son muy importantes, tienen omega 3 que son realmente importantes y aceites esenciales muy importantes, poliinsaturados, pero tienen el problema de la intoxicación, de la cantidad de mercurio que tienen. Yo recomendaría, y PCBs también, no solamente mercurios, ¿no? Yo recomendaría o recomiendo a las personas, normalmente a mis pacientes, les suelo recomendar una piscifactoría ecológica, porque si no, por supuesto, es incluso más peligrosa, donde solamente hay nada más que trucha y esturión, pero bueno, pues la he conocido, es una piscifactoría que está en Granada y yo fui allí incluso a conocerla y bueno, pues me parece que es una alternativa y desde luego si alguien quiere seguir tomando pescado, cosa que bueno, que entiendo y además me parece correcto y más en un sitio de mar, ¿no? Que sea lo más pequeño posible. O sea, empezar en la cadena alimentaria, los peces cuanto más grandes, más grasa tienen y se va potenciando, es decir, el pescado que va comiendo al pequeño y al pequeño, cada vez que se come al anterior, se potencia en 100 veces más. Entonces, es mucho más tóxico, por ejemplo, el atún, el pez, el emperador, el pez espada, todos estos pescados son mucho más tóxicos y además van muchas veces por el fondo y van absorbiendo como si fueran aspiradoras y sin embargo, pues los peces pequeñitos, las sardinas o los peces pequeños están mucho menos contaminados. Bueno, si les parece bien a ustedes, podemos terminar ahora. A mí me gustaría, simplemente, antes de darle las gracias a Pilar, hablar también un momentito de la contaminación mental, que no es un químico, pero lo tenemos todos los días en la publicidad, lo tenemos todos los días afectando nuestro comportamiento y dificultando el cambio, ¿no? Muchas veces oímos, si me pongo a mirar todo lo que hay en el supermercado, si me pongo a mirar todas las etiquetas, pues, cosas así, ¿no? Entonces no como nada, o de algo hay que morir, y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, hay oportunidades, se han nombrado algunos ejemplos que podemos hacer de forma sencilla en nuestra casa, eliminando tóxicos, o cambiando a una dieta más ecológica, ¿no? Simplemente como comentario. La idea que teníamos desde la Agencia Canaria de Investigación y desde el Museo Elder era no generar alarma, sino más bien conciencia, y yo creo que Pilar nos ha ayudado a eso. Te quería dar las gracias por haber venido. Mañana estará en Tenerife también en otra charla, y gracias a todos ustedes por venir y también a las personas que están más afectadas por aguantar todo el rato aquí. Muchas gracias.